La Iglesia Cristiana de Restauración Espiritual Internacional, Eclesia, presenta su programa, Nuestro Pan de Cada Día. Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Dios les bendiga. Su pastor y amigo Óscar Orjuela Gómez. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad que me concede de poder llegar hasta su hogar, hasta su lugar de trabajo también. Hemos estado llevando una secuencia de nuestro pan de cada día. El pan de este día que Dios nos concede para cada uno de ustedes, sus hogares, sus familias, dice en la primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 15, leo la palabra del Señor. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. He titulado este mensaje Cuando Dios habla. Y el tema que voy a estar abordando en este momento es la seguridad que podemos tener en las promesas de nuestro Dios. Sabía, estimado amigo que me escucha y hermano, que el mundo entero se mueve a través de 3 clases de palabras, y eso dije, a través de 3 clases de palabras se mueve el mundo. Todos los seres humanos nos comunicamos de una o de otra forma a través de esas clases de palabras, incluyendo las personas que tienen una discapacidad. En el caso de la persona que es sordomudo, hay un lenguaje de señas con el cual ellos hablan y se comunican. Es decir, que ni siquiera ese sería un pretexto para no escuchar la palabra de Dios. También encontramos el sistema Braille, que gracias a Dios por las personas que lo idearon, para que un invidente, una persona que carece de la visión, de la vista, pueda, mediante el mecanismo de tocar, de palpar un código, pueda también leer en este caso. Bueno, eso me muestra entonces que Dios, que es tan misericordioso y tan bueno, siempre ha dejado y dejará, sin lugar a dudas, la manera del ser humano poderse comunicar. Estas 3 clases de palabras, como lo estaremos viendo a continuación, habla primero cuando el hombre habla. Cuando los hombres hablan, todas las palabras de los hombres son inciertas. Bueno, pueda que alguien me esté hasta preguntando, ¿cómo se le ocurre, pastor, decir eso si yo digo palabras de verdad y cumplo con mis compromisos? Bien, déjeme explicárselo. Cuando los hombres hablan, ¿por qué digo con toda seguridad que las palabras de los hombres son inciertas? Porque el ser humano por naturaleza promete muchas cosas. Tristemente, cumple pocas de todas esas que con frecuencia está prometiendo. Pongamos algunos casos. Cuando una pareja joven se enamora, se hacen promesas. Mi amor, te voy a amar, te voy a respetar, te voy a llevar al altar. Tú eres la mejor persona en el mundo, en el universo, en las constelaciones, en la galaxia. Incluso hasta poeta se vuelve. Dice cosas y frases célebres. Tú eres mi cielo, tú eres una estrella, tú eres una adoración, tú eres un ángel, etc. Y hace muchas promesas para llevarle al altar. Cuando le lleva al altar, allí le jura ante el ministro que está oficiando la ceremonia de recibir la bendición del vínculo matrimonial establecido por Dios, y entonces viene y le promete que le va a ser fiel, que le va a ser íntegro, que se va a mantener, que se va a guardar de todos los demás. Tristemente hoy en la actualidad, pleno siglo XXI, encontramos que muchas personas realmente se le quedaron solamente en palabras inciertas. ¿Por qué? Porque más se demoró en hacer el papeleo para casarse, para legalizar y solemnizar ese protocolo ante las autoridades civiles, en este caso ante un juez, en una notaría, a que esté yendo nuevamente para pedir el divorcio, la separación de bienes. Es decir, allí se quedaron las palabras en el altar. Palabras inciertas. Pongamos otro caso. En las épocas de elección, en todas partes del mundo, entonces uno y otro candidato riegan una publicidad generalizada, sea en el pueblo, en la vereda, en el municipio, en el departamento, en el país. Cualquiera fuere la elección política, en este caso, del candidato que se está lanzando a, valga la redundancia, a esa candidatura
para representar un grupo dentro de un liderazgo gubernamental en este caso. Promesas muchísimas. Les prometo que si ustedes me ponen en el poder y hacemos esto y aquello, y hemos escuchado y quizás nos hemos cansado de escuchar tantas promesas de las palabras de los hombres, en este caso de los políticos, que hay personas que para poderse referir a otro cuando dice mentiras dice, ay, sí, usted es político. Es decir, dándole como un sinónimo de que el político, por naturaleza humana, pues habla mucho y tristemente cumple muy poco. Promete demasiado, pero cuando ya está posesionado en el poder, que el pueblo sufragó un voto para ponerlo allí en esa posición, entonces se le olvida quién fue el que lo puso allí, se le olvida el pueblo, se le olvida las responsabilidades, se le olvida aquello que prometió y que no le dio pena ir a tocar puerta a puerta y hacer tantas cosas para a la postre pues no salir tristemente con nada. Obviamente hay algunas excepciones. Quizá los pudiéramos contar con una mano y muy posiblemente nos sobrarían dedos de la gente política que prometió muchas cosas y cumplió. Pero encuentro también palabras inciertas entre padres e hijos. Si vas a la escuela, si vas a la universidad, si vas al colegio, si sacas las mejores notas, te prometo que haré esto, te daré aquello, lo otro, aún desde el más pequeño. Desde el infante, desde aquel niño, cuando papá y mamá tienen que salir a trabajar, entonces le dicen, te tienes que portar bien juicioso y de vuelta te traigo un caramelo, te traigo un dulce, te traigo un regalo, cualquier cosa. El niño cree a esas palabras, cree que sus padres no le van a mentir, que no le van a engañar, y entonces, claro, así se porte mal cuando suena el timbre o la puerta o ya su papá o mamá entrando, él sale corriendo y lo primero que va a decir es, papá, me porté pésimamente, perdí mi regalo. No, él no va a decir eso. Él dice, me trajo el regalo, me trajiste lo que me has prometido, etcétera, etcétera. Y muchos padres sencillamente le han prometido algo a sus hijos y a la postre han dicho, lo dije era para que estudiara, para asustarlo, para amenazarlo. Es decir, palabras inciertas. De eso es lo que yo estoy hablando. Los novios que se hacen promesas para llegar al altar y para muchas cosas, y pudiéramos seguir hablando sin lugar a dudas de todas las promesas. Quizá usted y yo hayamos hecho muchas promesas y tendríamos que hacer una reflexión importante en esta hora, es decir, tengo la capacidad real de cumplir a lo que me comprometo. Pongamos un caso más para avanzar dentro de este tema hermoso. Con frecuencia, y no soy partidario de eso, soy acérrimo enemigo del ejemplo que voy a poner a continuación. En alguna ocasión, cuando a alguien se le dice, bueno, nos vemos a las 7, o la reunión es a las 6, o a las 8, o dependiendo del horario que fuere. Algunos llegan 5, 10, 20 minutos, media hora, hasta 1 hora y media. Yo he tenido personas esperando. Y dicen, ay, es que somos colombianos. Perdón, un momentico, ¿será usted colombiano irresponsable? Pero Dios nos enseña también, hasta en lo más mínimo, poder aprender a que lo que hablamos lo podamos cumplir. He dicho que las palabras, cuando los hombres hablan, son inciertas. Por ejemplo, si alguien me dice en esta hora, bueno, pero yo sí tengo palabra todavía, bueno, lo felicito. Yo también me considero una persona de palabra. Dios me enseñó y he aprendido a través de los años viviendo la vida cristiana, precisamente que cuando uno se compromete a dar algo, Dios dice en su palabra que tú sí sea sí, que tú no sea no. Por tanto, es importante y bueno pensar un momento, ¿qué es lo que yo voy a decir cuando me comprometo a algo? ¿Para qué? Para a la postre, sin lugar a dudas, no quedar mal y dejar en ridículo el Evangelio de Jesucristo, al cual representamos nosotros como sus hijos, como los cristianos. Pero así como yo, que hemos aprendido, yo sé que hay personas que dicen, no, yo todavía tengo palabra. Recuerdo que en una ocasión fui a hacer un negocio de alquilar un local. Un lugar grande para la iglesia del Señor, en ese caso porque todavía no teníamos una propiedad. Y entonces, hablando con el dueño de aquel edificio, hablamos y me dijo, yo quisiera que partiéramos de esto. Yo le dije, ¿qué requisitos necesito? Y él me dijo, hay un valor que se ha perdido en la vida. Yo le dije, ¿cuál es? Él me dice, la palabra. Y él es una persona de edad, una persona madura, seria, responsable. Y yo le dije, estoy completamente de acuerdo con usted. Pues dígame qué necesita. Me dijo, vamos a hacer este compromiso con su palabra. Y yo le dije, no va a tener que llegar a la puerta de mi casa a cobrarme el arriendo. Y bueno, Dios me ha ayudado y fue una bendición poder experimentar y saber
que había un valor que se tenía que rescatar también. Posiblemente estoy hablando con personas que me dicen, pastor, yo también pertenezco a ese grupo. Soy de las personas que me comprometo y procuro por todos los medios cumplir aquello con lo cual pacté, con lo que me comprometí. Lo felicito. Para ustedes esta palabra. Me dirá, bueno, pastor, pero se está contradiciendo. Porque si dice que todas las palabras de los hombres son inciertas, entonces ¿qué de nosotros los que procuramos cumplir la palabra? Bueno, quiero decirle también que es que la muerte ha frustrado muchos buenos planes, muchas buenas acciones y promesas veraces. Cosas que Dios y nosotros sabíamos que sí íbamos a cumplir. Pero el asunto es, nadie tiene la vida comprada. Por ende, el que yo me comprometa es bueno. Por eso la Biblia misma nos enseña también que si alguien va a comercializar, va a hacer algún negocio, va a estudiar, va a hacer algo, es bueno decir, si Dios quiere, con la ayuda de Dios, si Él me lo permite. Porque al fin y al cabo, Él es el dueño de la vida. Solo Él es el que determina si realmente voy a vivir para poder cumplir mis palabras. Cierro pues esta primera parte diciendo entonces que cuando los hombres hablan, sus palabras son inciertas. Si bien es cierto porque algunos irresponsablemente prometen y no cumplen, otros pues sencillamente las circunstancias no nos pueden permitir. Pongamos también otro caso que aqueja en la actualidad. ¿Cuántas personas le pudieron decir a sus familiares, bueno, yo voy a ir a hacer tal negocio, o voy a ir a hacer tal transacción, o a hacer tal estudio, y la otra semana estaré aquí de regreso? No pudo regresar. Algunos murieron por una enfermedad. Otros sencillamente están retenidos en otros lugares, aún en otros países. Bueno, ¿sí vio? La persona es veraz. Pero hay circunstancias, hay atenuantes que no le permitieron cumplir con esas palabras, por ende, las palabras de los hombres son inciertas. Número 2, de las palabras por las cuales se rige el mundo. Cuando Satanás habla. De pronto alguno de ustedes me dirá, pero yo nunca he hablado con el diablo, pastor. Bueno, quizá usted y yo no hayamos hablado con el diablo. No hemos hecho un conjuro, no hemos hecho un pacto satánico. Pero Satanás sí habla con toda la raza humana, de eso estoy completamente seguro. Dice la Escritura que cuando Dios plantó en el huerto de Edén a nuestros padres, a Adán y a Eva, la serpiente, Satanás, vino y habló con ellos. Y les hizo tergiversar una verdad que Dios les había dado, una ordenanza. Dios dijo, de todos los árboles que hay en el huerto pueden comer, pueden disfrutar. Pero de este árbol, de la ciencia del bien y del mal, no comeréis. Porque el día que comieres de ese fruto, ciertamente morirás. Dios lo hizo para probar la obediencia del hombre, de su criatura, de ese producto que acaba Dios de fabricar, el ser humano, la raza humana, usted y yo. Satanás viene y engaña, y habla a nuestros primeros padres. Con que Dios os dijo que no podían tocar ningún árbol del huerto. Eso eran mentiras, Dios no dijo eso. Dios no dijo que no podían comer de todos los huertos, ni tocar los árboles, ni incluso ese. Dijo que no comiera de ese fruto, de ese solo árbol. Pero Satanás tergiversa las cosas y desde el inicio de la raza humana con nuestros padres le dijo al hombre, le dijo a Adán, o en este caso a Eva, con que Dios os ha dicho que no pueden tocar de ningún árbol. Y entonces esa mentira produjo la primera mentira también del ser humano. Eva dijo, no, Dios sí dijo que podíamos comer de todos los árboles, pero que de este árbol no podíamos ni tocarlo. Tampoco Dios dijo eso. Satanás engaña. Ahora, de ahí en adelante toda la raza humana, y sin lugar a dudas, aquí nadie nos vamos a escapar de esto. De alguna manera, el diablo nos ha hablado, Satanás nos ha hablado, sus palabras todas son mentirosas, engañosas. Dios dice, Jesús dijo de Satanás, que él es el padre de la mentira, que cuando él habla de lo suyo, pues no habla sino engaño, mentira, y quiere robar, matar y destruir. Quiere robar la paz y la comunión con Dios. Quiere destruir y robar esa comunión del ser humano con su Creador. Quiere destruir todo lo bueno y los planes que Dios tiene para cada hogar, cada vida y también para cada familia. Ahora, Satanás usa palabras bonitas, entre comillas. Palabras que indican cómo obtener un placer. Lo que él no dice con frecuencia, bueno, digamos la verdad, él no dice nunca las consecuencias de esas palabras bonitas que atraen a la persona para que falle a Dios. Por ejemplo, recuerdo que hace muchos años, en un comercial de televisión, aparecía una campaña a favor de
los inocentes que, engañados por el mal, querían volverse narcotraficantes. Tome, pase este paquetito, métalo por aquí, escóndalo por allí, camine derechito, estése tranquilo, entregue el paquete allá, después le vamos a dar una buena plata. Y mucha gente tristemente cayó en ese error, en ese engaño. Muchos hasta el día de hoy estarán pagando largas condenas. Precisamente porque Satanás lo que les dijo es, va a conseguir plata rapidito, que es lo que necesitamos, plata. Pero no le dijo que si lo encontraban pasando ese paquetico de droga, entonces se perdería toda su libertad, quedaría reseñado para toda la vida, que posiblemente hasta lo matarían. Eso no se lo dijo. Él usa palabras mentirosas y engañosas. Por tanto, hemos dicho, número 1, cuando los hombres hablan, todas sus palabras son inciertas. Número 2, cuando Satanás habla, todas sus palabras son engañosas, mentirosas, tramposas, falsas. ¿Por qué? Porque él usa palabras como las que acabo de mencionar. Al joven, al adolescente le dice, ¡ay, tan bobo usted! ¿Por qué no disfruta la vida? La vida es una sola y la vida nos la dieron es para disfrutarla. Por tanto, pues puede tener sexo. Usted no necesita llegar virgen al matrimonio para poder experimentar la felicidad del placer sexual. Entonces lo engaña. ¿Sí ve? Satanás habla. Le dice, váyase de la casa. ¿Por qué tiene que estar sujeto a sus padres? Para que lo manipulen, para que lo manden y no lo dejen ser libre y tener una conciencia libre, sabiendo que usted es una persona y es un mundo que puede tomar las decisiones propias en su vida. Ah, bueno, ahí está hablando Satanás. Satanás le habla al niño, le dice que no obedezca a sus padres, que robe monedas, que robe la plata, que diga mentiras. Engaña, habla al niño, a la mente, a la conciencia, al corazón, al adolescente, al joven. ¿Para qué hacer esto? ¿Para qué hacer lo otro? Váyase de la casa, no trabaje, no obedezca a sus padres, grite, sea vulgar, trate mal a todo el mundo, imponga la anarquía, no se sujete al Estado, no se sujete a los gobiernos, puede hacerlo de otra manera, engaña. ¿A cuántos adolescentes y jóvenes de nuestro país, tristemente, los robaron? Satanás les habló mentiras. Camine. Si usted va con nosotros al monte y entonces toma estas armas, nos vamos a tomar el poder y ahora sí vamos a tener una sociedad de equidad. Todo el mundo teniendo los mismos beneficios. Eso suena aparentemente bonito desde ese punto de vista. Lo que no le dijo es que va a terminar en un enfrentamiento con las autoridades establecidas por Dios para defender todo eso malo que se hace en el mundo entero. Y tristemente, ¿cuántas madres quedaron desposeídas de ese hijo que tanto le amaba y en quien estaban depositando la confianza de saber que él sería alguien útil a la sociedad? Satanás engaña y habla también a la mujer y al hombre, sea soltero, sea casado. Al soltero le dice que no tiene que estar sujeto a nada porque casarse puede tener sexo libre, puede disfrutar de los placeres de la vida, que sencillamente cualquiera pasa una parranda y una buena noche y un fin de semana. ¿Por qué usted no? Ahí no está hablando ninguna otra cosa sino Satanás. Si el hombre es casado, le dice al pasar algún tiempecito que la vecina está más bonita, que está más agradable, que es más atenta que su propia esposa. Si es a ella, también de igual manera la hace mirar para el patio del vecino, para donde no le corresponde. Le dice que puede tener un amorío, que puede tener una infidelidad, que al fin y al cabo, dice Satanás, todo el mundo lo hace. ¿Usted por qué no lo hace? Ya, igual, cualquiera puede tener un momento de pasión y ya, lo olvida y lo deja solamente así. ¿Cuántas personas engañadas de esta forma, por un placer, por un momento de placer? Satanás no les dijo que iba a tener un momento espectacular de placer. Pero lo que no le dijo es que iba a terminar tristemente colgado en un hospital, muriendo de sida, atormentado, esclavizado e infectado por alguna enfermedad venérea. Ah, bueno, entonces Satanás sí habla. Si es el anciano que se mantiene, también lo engaña y le habla a través de la religión y le dice, ni se le vaya a ocurrir leer ese libro negro, porque se va a volver loco. Y porque la Santa Madre Iglesia lo va a destituir y su santidad el Papa le va a quitar la salvación, como si un hombre o de un hombre dependiera la salvación de nuestras almas. Quiero decirle que Satanás ha engañado a toda la raza humana a través de la religión, haciéndole pensar que es un sistema
que lo tiene atrapado y que si se sale del sistema y conoce a Dios y conoce la Biblia y conoce la palabra, entonces no va a perder la salvación y no va a poder disfrutar de una eternidad. Pero la pregunta es, ¿quién se inventó el plan de salvación si no fue nuestro Dios? Esto no viene de los hombres. De hecho, quien murió en la cruz fue uno solo, Jesucristo, el Hijo de Dios. Ya voy a hablar de eso. No murió un hombre, no murió una institución, no murió una organización, no murió un sistema religioso. Murió Dios al hacerse hombre para morir por nosotros. Entonces, Satanás engaña a todos, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos, solteros, casados, viejitos, ricos, pobres, a todos. A todos de una u otra forma nos ha hablado en la vida para decirnos que no necesitamos a Dios, que no necesitamos acercarnos a Él, que no necesitamos leer la Biblia, que no necesitamos nada, que somos independientes, que podemos hacer con nuestra vida lo que nosotros querramos. Acuérdese del libre albedrío, que tenemos libertad de elección. Al fin y al cabo, esta es mi vida, me la regalaron, yo puedo hacer con ella lo que quiera. ¿Verdad que sí? Pero tengo que entregar cuentas por ese regalo que alguien me dio, Dios. Dios me dio un regalo. He dicho entonces que la recompensa que hay para el que obedece las palabras del diablo no es otra cosa, tristemente, sino un lago que arde con fuego y azufre y separado de Dios por la eternidad en una condenación eterna. Ahora, Satanás, cuando habla, usa lo que sea. Usa personas, usa animales, usa cosas, usa circunstancias, con tal de engañar al hombre, de cegarle el entendimiento para que no le resplandezca la luz del Evangelio y poder apartar su oído y su mirada de Dios, precisamente para que mire el mundo, la carne y todo un sistema que lo atrapa y que lo entretiene. Pongamos otro caso. Hoy en día tenemos una tecnología que Dios la profetizó a través de Daniel el profeta. En el final tiempo, dijo Dios a través del profeta, la ciencia se aumentará. Hoy, para que la gente peque, para que la gente haga algo malo, no necesita salir de casa. Las redes están abiertas para lo que la persona quiera tocante a la maldad. Satanás ha ideado tantísimas formas y hoy le habla al mundo a través de los medios, de las redes sociales también. Nosotros estamos utilizando hoy este medio ¿para qué? Para difundir la palabra de Dios y decirle a ese mundo que está tras esas cámaras, vuélvase a Dios porque es un tiempo de gracia que Dios está extendiendo al ser humano. He dicho, número 1, que cuando los hombres hablan, todas sus palabras son inciertas. Número 2, cuando Satanás habla, todas sus palabras son mentiras, engaño, falsedad. Pero número 3, cuando Dios habla. Y este es el título del tema hoy. Cuando Dios habla. Bueno, le tengo noticias maravillosas y excepcionales. Cuando Dios habla, quiero decirle que todas sus palabras son verdaderas, son pulcras, son fieles, son íntegras, son maravillosas. Y vamos a mirar por qué. El texto que he citado dice en la primera epístola de San Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Está hablando el apóstol Pablo, dándole instrucciones a Timoteo, uno de sus hijos espirituales y a quienes está formando y levantando en el ministerio, para que sea un pastor. Le dice, palabra fiel. Qué lindo es. Qué lindo es saber que tenemos a un Dios que se hizo hombre, a un Dios que se hizo humano y nos entiende, que habla el lenguaje de nosotros, que nos comprende. Es una palabra fiel porque procede de la boca de Dios, no del hombre ni del diablo tampoco. Viene de Dios. Por eso San Pablo le dice a Timoteo, palabra fiel. Pero me gusta mucho que dice palabra fiel y digna de ser recibida. ¡Oh, qué bueno! Sirve para toda ocasión, para toda situación también. Pongamos varios casos. Desde niños, la Biblia dice para los niños, o nos dice a nosotros los padres, que instruyamos a nuestros hijos en su camino. Y aun cuando ellos fueren viejos, no se apartarán de ese camino. Qué bueno es saber que hay consejos. Dios dijo esto. Sus discípulos estaban un día con el maestro y la gente empezó a traerle los niños. Los discípulos de pronto los reprendieron que se fueran porque los niños son como sus hijos y como nosotros y como usted y yo fuimos cuando éramos niños. La gente dice fastidiosos y cansones. Son ellos, están descubriendo este mundo. Los apóstoles los reprendieron y Jesús les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis porque de los tales es el reino de los cielos. Y pone un ejemplo y dice, de cierto os digo que el que no se vuelva y se haga como un niño no puede entrar al cielo. Qué bueno, porque el niño cree.
El niño es el ser más creyente que hay de la raza humana. El niño cree todo lo que le decimos. Si le prometemos algo, él confía. Él no mide las consecuencias. Es despierto, abierto, sincero, cree, pelea. Pero a los 5 minutos ya está olvidando y perdonando y reconciliándose con el niño que peleó. Y eso es lo que Dios estaba indicando con relación a esto. Es una palabra digna de ser recibida por todos. Al adolescente y al joven, Dios le dice, a través de Salomón, el hombre más sabio que Dios levantó en todos los tiempos: alégrate, joven, en tu juventud, tome placer tu corazón y anda en la vista de tus ojos y alégrate con lo que haces. Disfruta de la vida, pero sabes que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Al esposo le dice que trate a su esposa como Cristo trató a la iglesia, con sacrificio, con esfuerzo, con cariño, con honra, con respeto, con amor. A la esposa le dice que esté sujeta a su esposo porque él es la cabeza de ella, así como Cristo es la cabeza de la iglesia y Dios es la cabeza de Cristo. Mire que hay un consejo para todos. A los trabajadores le dice Dios, sujétense a sus amos terrenales, no sirviéndole al ojo, es decir, solamente cuando el patrón lo esté viendo. No, dice, aun cuando no lo esté viendo, trabaje. Y al jefe le dice, trátelo con respeto, porque es tu servidor. No le robe el sueldo, no le retenga el salario hasta el otro día, dele lo que necesita, porque él sirve para ti. Mire, consejos, palabra fiel, digna de ser recibida por todos. Es decir, nos sirve para los niños, adolescentes, jóvenes, adultos. A todos nos da Dios siempre un hermoso consejo especial para cada edad, para cada ocasión, para cada situación. Dios sigue siendo maravilloso y grande. Cuando Dios habla, palabra fiel, viene de la boca de Dios, su procedencia es pura, digna de ser recibido por todos, porque sirve para toda ocasión. Que Cristo Jesús, y aquí me detengo un momento para decir qué buena es la palabra. Cristo Jesús no dice un ángel, un arcángel, un querubín, un serafín, ningún rango angelical. Por eso, estimado amigo que me escucha, posiblemente esté hablando con alguien que usted todavía está esclavizado y atado por el sistema de la religión. ¿Qué nos enseñó desde niños? Que Dios era un ídolo, algo que los hombres con sus propias manos fabrican, se inventan. Y mire la ignorancia de nosotros cuando no conocíamos a Dios. Nosotros mismos hacíamos con un buril, tallábamos una imagen, o nosotros mismos. Es decir, nosotros creamos nuestro Dios. Y después de que creamos nuestro Dios, sabiendo que nosotros mismos lo hicimos con unas manos pecadoras, nos arrodillábamos y le hablábamos a ese Dios, que tiene ojos, pero no ve, que tenía oídos, pero no nos escucha, que tiene manos, pero no puede hacer nada, que tenía pies porque se los tallábamos, pero no podía caminar para ayudarnos y para bendecirnos. Y nos arrodillábamos y adorábamos a ese ídolo. Allí encontramos nosotros que eso no nos traería salvación. El ser humano, cuando vio algún ángel o alguien le pintó un ángel, entonces empezó a adorar al ángel. Algunos hasta tienen allá en sus casas un amuleto, una imagen, una vitela de un ángel, de Dios, de quien sea, de un santo. Pero dice la Escritura, palabra fiel, digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús, no ningún rango angelical, porque en nadie más hay salvación, sino solamente en Jesucristo, el Hijo de Dios. Cristo Jesús vino al mundo. Los científicos luchan todos los días para contrariar a Dios. Y aunque ellos hagan grandísimos esfuerzos, pues siempre van a tener que decir lo que la Biblia dice es la verdad. Porque allá dice que Dios mandó a Josué que dieran tantas vueltas a las murallas de Jericó, tocaron unas trompetas, se cayeron los muros. Los arqueólogos y los científicos buscan, dicen, encontramos en el registro bíblico, en la parte geográfica, que hubo un terremoto en tal época. Bueno, Dios, la ciencia no podrá contradecir a Dios, por el contrario, lo que hace es corroborar con todos los datos científicos que están ya prescritos de antemano en la palabra del Señor. Por tanto, si alguien cree que hay vida en otro planeta, pues la Biblia es clara. Cristo Jesús vino al mundo, vino al planeta Tierra, porque solo aquí hay vida. El ser humano es tremendo. El ser humano quiere salirse como sea de la voluntad de Dios, de las manos de su Hacedor. Obviamente eso no se va a poder.
¿Por qué? Porque somos la creación de Él. ¿Sabe qué es lo último que he escuchado que quiere hacer el hombre? Ya están vendiendo lotes en la luna. Sí, eso dije. Están vendiendo lotes en la luna. Están queriendo lotear la luna, imagínese usted. Ya se cansó de pecar en la tierra y ahora se quiere ir para la luna. Dice que para hacer hoteles, para que haya más promiscuidad y poder pasar por fin una luna de miel perfecta. Quiero decirle, para que no se me anime tanto a eso, que Dios dijo, si aún en el cielo, en las estrellas hicieres tu nido, de allí te haré descender. La NASA y las noticias nos han dicho que uno de los transbordadores sufrió un accidente con una mínima cosa, porque el hombre quiere hacer su nido en las estrellas, es decir, salirse de lo que Dios estableció en el planeta Tierra, donde solamente nos plantaron a la raza humana, y hay gente que todavía sigue creyendo todas las mentiras que por internet salen, que será otra cosa, y en un momento dado, en otro estudio se lo compartiré. Han visto alienígenas, han visto aquello, eso todo tiene una explicación bíblica, tranquilo. Se lo hablaré en su momento dado, pero no es ese el caso, ni el tema que compete a lo que estamos hablando de cuando Dios habla. Cuando Dios habla, su palabra es fiel, digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo, al planeta Tierra. ¿Pero a qué vino? Vino con un plan. Dice el texto, vino para salvar. ¡Ay, me encanta! ¡Qué palabra más maravillosa! Salvación. Cristo Jesús vino a salvar. No vino un ángel porque ningún ángel nos puede salvar. No vino uno de los santos del Antiguo Testamento porque ninguno nos puede salvar. Solamente Dios estableció, el Padre, que a través y mediante Jesucristo, Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Es el único que puede mediar. Precisamente por eso vino. Porque la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, un día se reunieron en la eternidad y vieron a la raza humana caída perdida. Y viéndola perdida, entonces tomaron una decisión. Todavía no habían creado al ser humano. Pero la presciencia, Dios es el único que posee el don de la presciencia. El conocimiento anticipado antes que sucedan las cosas. Esa Trinidad se reunió y determinaron en esa creación de la más grande de las empresas del universo entero, que se llama la redención, el plan de salvación. Cristo Jesús vino a eso, a salvar. La Trinidad expresó, ¿quién dirá por nosotros a esa raza humana que a la postre haremos y se perderá así y así? Jesucristo se puso de pie y dijo, heme aquí, envíame a mí, yo voy. Sí, pero tienes que ser hombre, te tienes que volver hombre, tienes que experimentar como ellos la tentación, etcétera, etcétera. No importa, dijo Jesús, yo voy. Por amor a ellos yo voy. ¡Qué amor tan grande! ¡Qué maravilla saber que tenemos un Dios que nos conoce, que sabe la necesidad que tenemos! Claro que sí. Y Jesús vino al mundo para salvar. No vino a perder a la gente, porque ya estábamos perdidos. Recuerdo que en una ocasión fui a abrir una obra en un municipio cercano a donde estoy. Yo estoy evangelizando por la calle con un grupo de hermanos, entregando tratados de la palabra del Señor, invitándolos para nuestra reunión para predicar la palabra. Algo así como lo que estoy haciendo aquí, dándole un mensaje de salvación a la gente. Ese es mi trabajo, al cual Dios me llamó. Allí había una mujer religiosa, una monja. Bueno, yo la vi y dije, ay, qué bueno, voy a poderle predicar el evangelio a una monja. Y entonces la abordé y le dije, ¿cómo me le va a su merced? Dios la bendiga. Quisiera compartirle un mensaje de la palabra. Y ella dijo, no tengo tiempo. La gente se quedó mirándome. Y yo le dije, disculpe, ¿usted cree en Jesús? Me dijo, sí, claro. Yo le dije, bueno, pues de Jesús es que le voy a hablar. Entonces, ¿por qué me corre? ¿No se supone que usted vive para Dios? Sí. Le dije, bueno, y entonces pues hablemos de ese Dios. No dice que Jesús es el Hijo de Dios. Sí, claro. Yo le digo, entonces venga, hablamos de Jesús. Le quiero hablar de Jesús. De su Salvador y de mi Salvador. No tengo tiempo ahorita. Le dije, tan raro que usted dice que sirve a Dios y no tiene tiempo para Cristo. Pues, yo soy pastor y yo tengo tiempo para Cristo porque Él me llamó para hacer el trabajo que se supone usted también está haciendo, ¿no? No podemos hablar de eso. ¿Y por qué no? Es el mismo Dios. Usted dice que predicamos al mismo Dios. Bueno, pues venga, hablamos del mismo Dios. A eso vino Jesús. Jesús no vino a perder a la gente, vino a salvar a la gente. Tristemente, la mayoría de las personas que dicen creer en Dios, tristemente no le creen a Dios. Porque yo puedo creer en Dios, puedo creer que existe un ser superior, un ser maravilloso, perfecto, especial, pero si no le creo a Él, a su plan de salvación, pues sencillamente
tristemente tengo que decírselo, no voy a verme con Él en la eternidad. No voy a vivir con Él, no voy a poder disfrutar de ese plan perfecto. Cristo Jesús vino al mundo para salvar. ¿Pero a quién vino a salvar? A los pecadores, dice el apóstol Pablo. Bueno, y aquí quiero decirles que todos somos pecadores. Todos hemos pecado. De una o de otra forma. Hay personas que dicen, yo no le hago mal a nadie, yo no mato, yo no robo, yo no me meto con la mujer del prójimo. Al que puedo le tiro un pan, al indigente le doy algo de comer y hago buenas obras. Creo que estoy bien. Mi pecado es tomarme a veces una cervecita, ir a una fiestica familiar. No he matado a nadie, no he robado a nadie, trabajo limpiamente, estudié, me capacité. Todos los bienes que tengo es porque me lo merecen mis esfuerzos. Puede que todo eso sea verdad. Sí, claro que sí. Pero ¿sabía usted que el infierno está repleto de personas buenas, entre comillas? De personas que no mataron, que no robaron, que no mintieron, que lo hicieron todo honestamente. Pero, ¿y entonces por qué están allá? Y que hicieron buenas obras también. Claro que sí. Y es más, que eran religiosos. Sí, eran religiosos. Cada 8 días iban a su culto, a adorar a su Dios, a hacer una retahíla de palabras que se les enseñó desde niños mecánicamente. Y la pregunta es, ¿por qué están en el infierno? Por una sencilla razón. Porque ellos creían en Dios, pero no le creyeron a Dios. Si le hubieran creído a Dios, no estuvieran perdidos. Es decir, ellos pensaron que un sistema religioso los hacía aceptos delante de Dios, pero no creían en Dios. No le obedecían a Dios sus mandamientos. ¿Qué me muestra esto? ¿Qué me indica esto? Sin lugar a dudas. Sencillamente que el pecado más grande que un hombre pueda cometer es no creer en Dios. Jesús lo dijo de esta sencilla manera. El que cree en el Hijo del Hombre tiene la vida. El que no cree en Él está perdido. Así de sencillo es. El que no cree a Dios y vive para Él está perdido, por más buenas obras que haga. Ahora, Jesús vino para salvar a los pecadores y todos hemos pecado. Alguien dice, no, yo he hecho bien las cosas y he guardado los 10 mandamientos. Bueno, quiero también desilusionarlo de esa expresión, si es que usted también es uno de aquellos que ha dicho, yo guardo todos los 10 mandamientos. Creo que nadie ni ha podido ni podrá guardar los 10 mandamientos. Por eso tuvo que venir Jesús, para poder tomar nuestro lugar y podernos reconciliar para con el Padre Celestial. Pongamos el primer caso. El primer mandamiento de la ley de Dios, ¿cuál es? La Biblia lo dice allá en el Éxodo del capítulo 20. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Sí ve? Ni un ser humano ha dejado de cumplir eso. Algunos tienen al dinero como Dios. Entonces, no, yo no necesito a Dios, yo necesito es plata. Otros tienen al estudio como Dios. No, para mí primero está el estudio, porque sin estudio uno no es nadie en la vida. Está dejando a Dios de lado. Otros dicen, no, para mí el placer es Dios. Para otros, las vacaciones, el disfrutar, el conocer, el comer, el ocio, la maldad, lo que sea. Bueno, todos hemos tenido en la vida a alguien más por encima de Dios. Y eso fue lo que endureció nuestros corazones para no acercarnos a Dios. Hasta el día que el hermoso, no de parte nuestra, porque también eso lo propició nuestro Dios. Él, por el Espíritu Santo, vino y nos redarguyó. Nos revolvió la conciencia, el corazón, y nos hizo comprensibles exactamente ¿qué cosa? Bueno, pues que necesitábamos a Dios, que necesitábamos salvación. Reíamos, comíamos, disfrutábamos, trabajamos, ganamos, comercializamos, hicimos tantas cosas. Pero había algo allá dentro del corazón que no nos llenaba. Algo que nos hacía falta, sin lugar a dudas. Bueno, creo que el ser humano es como un gran rompecabezas. Está lleno de piezas. Por aquí está el placer, por aquí está la responsabilidad, por aquí está el estudio, por aquí está la devoción, por aquí está... Pero hay una parte que se llama Dios. Y es la parte central. Digamos que uno puede armar en la vida, con todos los esfuerzos que haga, todo el rompecabezas. Pero mientras falte esa pieza, que se llama Dios, que se llama comunión con Dios, que se llama relación con Dios, no va a estar el ser humano completo. Por eso Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Todos hemos pecado. En alguna ocasión dijimos una mentira. Le pregunto esto solamente. ¿Alguna vez ha dicho una mala palabra? Si su respuesta es sí, entonces eso lo hace pecador delante de Dios. Porque Dios dice que por cada palabra ociosa que los hombres hablemos, tendremos que comparecer ante Él
y entregaremos cuentas. Otra pregunta, ¿alguna vez ha tenido un mal pensamiento? Ah, yo también. Muchísimos malos pensamientos. Bueno, eso también nos hace pecadores y desmerecedores del cielo. Y muy merecedores del infierno, claro que sí. ¿Alguna vez ha codiciado los bienes de otra persona o al prójimo? ¿O la mujer del prójimo? ¿O al prójimo de la mujer? ¿O el trabajo de otro? ¿O la empresa de otro? ¿O los bienes de otro? Eso también es pecado. Y eso también nos hace acreedores del infierno y alejados de la ciudadanía celestial. ¿Alguna vez ha sentido odio, resentimiento porque alguien le hizo daño y ha querido vengarse? Bueno, si siguiera hablando de todo esto, voy a tener que pedir prestados dedos para seguir mencionando cada situación. Todos hemos pecado en cualquier manera o en muchas maneras. Pero no vine a decirle qué hacer con su pecado. Le vine a decir que Dios dice en su palabra que cuando Dios habla, su palabra es fiel. Es digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales dice el apóstol San Pablo, yo soy el primero. Mire que siendo un erudito de su tiempo y hoy, pasados más de 2000 años, todavía muchos nos seguimos alimentando de la pluma de lo que escribiera por inspiración del Espíritu Santo ese paladín del Evangelio, el apóstol San Pablo, ese Saulo de Tarso que era un asesino de cristianos, un perseguidor de la iglesia de Jesucristo y vino a convertirse, por la gracia de Dios, en el más grande de todos los apóstoles. Ah, bueno, dice él, yo no quiero ser, soy el peor de los pecadores, dijo San Pablo. Mi pregunta es, ¿se quiere quedar de últimas? Estamos hablando de salvación. Yo reconozco, hice muy mal muchas cosas durante 21 años de mi vida. A los 21 años Jesús bajó a mi cuarto, donde vivía, se reveló a mí, me habló, me cambió, me perdonó, me transformó y hace 31 años sirvo a Él. Vivo para Él. He visto a Dios hacer muchas cosas, milagros lindos, transformar vidas, personas. Creo, con toda seguridad, no hay otro camino. Jesús no dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es el único medio para poder llegar. Cuando Dios habla, Dios dice en su palabra que el que se acerca a Dios, Dios se acercará a él y le perdonará los pecados, lo sanará, lo liberará de los vicios. Tenía muchos vicios y Dios me hizo libre de los vicios. De las vulgaridades, de las malas acciones. Dios se revela en todas las áreas de nuestra vida, porque en todas Él tiene la capacidad de ayudar al ser humano y transformarlo sin lugar a dudas, de pasar de ser un don nadie, que es lo que el diablo quiere, a que seamos un don alguien y vivir con dignidad delante de ese Dios bueno, para ayudar también a nuestro prójimo a que conozca este camino. Termino pues esta ministración diciendo que cuando los hombres hablan y Satanás habla, pues no hay seguridad en esas palabras. Pero cuando Dios habla, Dios cumple todo lo que promete. Todo, literalmente lo cumple. Él promete salvación. Y quien acepte a Cristo como su Señor y Salvador, le aseguro, todos los pecados le son perdonados. Y mire la ventaja tan grande que tenemos de acercarnos a Dios. La religión nos enseñó que para confesar los pecados teníamos que arrodillarnos ante un hombre igual de pecador o peor que nosotros, y confesarle nuestros pecados, ¿no? Cuando uno llega a Cristo, Cristo fue el que murió en la cruz. Para eso vino a morir en la cruz. ¿Y por qué vino a morir en la cruz? Si no había un lugar del cual librarnos. ¿O Jesús vino solamente porque no tenía nada más que hacer en el cielo? No, vino y se hizo hombre. Y al hacerse hombre, tomó nuestro lugar. Usted y yo teníamos por nuestros pecados que ir a la cruz, que ir a ese sacrificio, pero no podíamos. Él tomó nuestro lugar, muere por nosotros y allí perdona nuestros pecados, nos lava de toda maldad, nos libra de toda enfermedad, nos hace libres para servir a Dios, nos abre el entendimiento para conocer las Escrituras, nuestra vida cambia. Todo lo que Dios ha dicho en su palabra, todo se cumple. Mire, para la muestra un botón. En el capítulo 24 de Mateo, desde el verso 3 en adelante, hablando Jesús con sus discípulos, le dijeron, Señor, ¿qué señales habrá del fin del mundo, del fin del siglo? Y Jesús le dijo, que nadie los engañe, porque vendrán señales en el cielo, terremotos, hambres, pestilencias, se levantará una nación contra la otra, habrá guerras. Y escuche algo más que dijo,
y habrá pestilencias, enfermedades incurables. El cáncer, el SIDA, ahora llegó uno que está devastando por donde va pasando al que se deje. También voy a orar en esta ocasión, para que aquella persona que me escucha pueda ser librada de ese virus, de ese germen de vida, de enfermedad COVID-19. Tendrá que irse, no nos tocará. ¿Por qué? Porque Dios da promesas en su palabra y cuando Dios habla, todas sus promesas son creíbles porque habló Dios, no habló un hombre ni habló el diablo, se cumplen. Y porque se cumplen, pues ahora estamos. Me llamó ayer alguien y me dijo, pastor, con la predicación que nos mandaron ayer, una persona recibió sanidad divina. Bueno, también lo va a hacer hoy y lo va a seguir haciendo todos los días, porque el pan de cada día de Dios es que usted sea salvo, perdonado sus pecados, libre, sano, próspero, bendecido en todas las áreas de su vida. Por tanto, termino diciéndole, ¿cree a ese Dios o prefiere creer en las palabras de los hombres y del diablo? Pues el que crea las palabras de Dios en esta hora, yo le quiero decir algo. Si hay un virus que agobia al ser humano y lo llevará de condenación a la eternidad, es el pecado y la maldad. Pero de ese virus también Dios nos hace libres. Por tanto, si alguien quiere aceptar a Cristo en su corazón como su Señor y Salvador, solamente tiene que hacerlo de la manera más sencilla. Dígale conmigo a Dios en esta hora. Padre bueno, te doy muchas gracias por dejarme escuchar tu palabra en esta hora. Reconozco, Dios, realmente que los hombres cuando hablamos, aunque tengamos la mejor intención, no siempre podemos cumplir. Pero también sabemos que cuando el diablo habla a través de las circunstancias y de tantos medios que usa, sus palabras son mentirosas y engañosas. Hoy entiendo, Dios, que cuando tú hablas, tú cumples. Estoy cansado de pecar, de vivir como vive todo el mundo. Hoy quiero, Señor, pedirte que me perdones. Creo a esta palabra. Creo que cuando Dios habla, perdona los pecados. Señor, perdona mis pecados. Lávame con tu sangre de toda maldad. Y así como lo dice el pastor, el predicador, cámbiame y transfórmame. Quiero con mi familia servirte y vivir para ti. Te doy muchas gracias. Señor, sáname de toda enfermedad, de todo dolor. Quítame las ataduras de los vicios que me agobian y quiero vivir para la gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Si ha hecho esta oración, bienvenido a la familia de Dios. Dios lo ama, Dios lo bendice. Dios ha hecho el más grande de todos los milagros, perdonar sus pecados. No tuvo que confesarme nada, porque esa confesión y esa sencilla oración lo llevó a Dios para que Él le abriera los brazos y le lavara de todos sus pecados. Experimente ahora, por tanto, la paz de ese Dios grande, bueno y misericordioso. Quiero orar por los enfermos y por aquellas personas que tienen ataduras de algún vicio. Padre, en el nombre de Jesús, por el poder que tú me confieres, creo a la palabra, Señor, y confieso la palabra de fe. Por tu llaga somos curados, Dios. Por tanto, ordeno ahora mismo y a través de este medio, porque tu palabra tiene ese poder de tomar los medios, Señor, y de hacerlos mensajeros, Dios del cielo, para donde se encuentre todo germen de vida, de enfermedad del COVID-19. Salga de los cuerpos. No toca las vidas que me escuchan. Y aquel que te está aceptando ahora como Señor y Salvador, líbralo de esta plaga, Señor, de las tinieblas que está menguando a esta sociedad. Dios, bendigo los hogares y las vidas que me escuchan, que me ven en esta hora. Por el poder de tu palabra, soberano Dios, demando vida, salud física, sana a los enfermos, todo dolor desaparezca, las hernias salen de ese cuerpo, se desaparecen, toishkomai. En el nombre de Jesús de Nazaret envío palabra de sanidad divina. Toda dolencia en los músculos, en los huesos, en la cabeza, la migraña desaparece ahora en el nombre de Jesús. Dios, sana esa vida que está allí postrada. Al que me escucha en el hospital, en la cárcel, Dios de gloria, tócalo, ministrale con poder de una manera especial. Mira ese hogar, mira esa familia que estaban desunidos. Esta palabra hoy los reúne y los motiva para que haya perdón, reconciliación y verdadero amor. Los bendigo con toda bendición del cielo
en el nombre de Jesús nuestro Señor. Dios le bendiga. Esperamos que mañana Dios nos tenga un pan fresco, hermoso, rico, especial para usted y toda su familia. Que Dios les colme de muchas bendiciones. Nuestro pan de cada día. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás.